Hoy vamos a hablar sobre un tema que está titulado con 4 palabras en nuestra lección. Y estas palabras son pasa, posee, reparte, sirve. ¿Y qué significan estas palabras? Bueno, lo vamos a descubrir este día con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, así que le invitamos a que se quede con nosotros en este estudio y vamos a pedir la dirección de Dios para poder reflexionar sobre la lección de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y porque tú nos instruyes y vemos en el texto bíblico esta riqueza intelectual y espiritual que nos permite crecer. Ayúdanos a aprender este día. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, bueno, invitamos a todos nuestros amigos y amigas a que puedan leer todo el capítulo 1 del libro de Josué, porque nos va a servir de introducción. Pero justamente me gustaría hacer la pregunta en función de, una vez que leemos el primer capítulo, a nosotros, de este lado, vamos a decirlo así, del mundo occidental, nos parece un poco simplemente una lectura introductoria, pero los estudiosos han descubierto que en realidad en este capítulo se nos esboza el bosquejo del libro, porque esto es importante y deberían hacernos prestar atención a lo que estamos leyendo desde el primer capítulo. Realmente algo que yo he notado con los libros de la Biblia y por supuesto los autores de estos libros es que ellos se escribían con un propósito específico en mente. Además que recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo inspiró a cada autor de la Biblia y tenemos un documento único en toda la historia de la humanidad, porque ha sido, para ver un poquito el concepto general de lo que quiero decir, ha sido un libro escrito a lo largo de unos 1500 años por diferentes personas, pero al final todos tienen un destino común, todos tienen un tema común. Quiere decir que hay alguien que durante ese periodo de tiempo estaba cuidando de que toda la temática fuera una sola. Y siendo que no hay nadie que viva tanto tiempo, nosotros definitivamente creemos que fue Dios. Entonces, yo siempre me he quedado admirado cómo los libros de la Biblia tienen en realidad una estructura. Tienen una estructura. No es algo que alguien escribió, bueno, voy a contar aquí mi testimonio y a lo que se me va ocurriendo en ese momento. No, los autores bíblicos se sentaron, pensaron, ¿cómo voy a escribir esto? Utilizaron herramientas literarias que hasta el día de hoy, yo lo puedo recordar en varias clases, hasta el día de hoy también se usan en diferentes ámbitos de la literatura, pero ya estaban presentes en la palabra de Dios. Entonces llama la atención, hermano Gerson, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, que en el primer capítulo hay diferentes elementos que al final nos llevan a que ese es el desarrollo de todo el libro, que esas divisiones son el desarrollo de todo el libro y tiene que ver con esas palabras que usted había mencionado. Realmente no podremos ir así de texto en texto, pero sabe que todo esto que nosotros encontramos hoy en nuestra lección y que invitamos a nuestros amigos para que puedan estudiar esta lección, y quiero aquí hacer un recordatorio nuevamente. El propósito de compartir con ustedes un comentario es precisamente, es un comentario, es un auxiliar, pero no es un sustituto, no reemplaza a que usted y yo vayamos a la lección, vayamos a la Biblia y leamos todos los textos, porque definitivamente el Espíritu Santo también nos va a hablar. Esto no es una proposición, 2 más 2 es 4 y va a ser 4 y no hay nada más que 4. No, el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Entonces quiero que noten algo. Cuando leemos el primer capítulo, digo, o la introducción, o leemos el contenido de la lección en nuestras cartillas para el día de hoy, nos damos cuenta que entonces hay 4 grandes divisiones y que a mí me gustaría que las pudiéramos recordar en este momento y dijéramos cómo van desarrolladas a lo largo del libro.
y yo quiero dar una explicación. Muy bien. ¿Qué es lo que significa estas divisiones? Muy bien, bueno, en nuestra lección se nos presenta lo que ya se esboza en el capítulo 1 y nos dice que la palabra pasa o pasar se desarrolla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 12. Luego la segunda palabra posee o poseer se desarrolla desde el capítulo 5, versículo 13 hasta el capítulo 12, verso 24. La palabra repartir se desarrolla desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 21, verso 45, y la palabra servir se desarrolla en el capítulo 22, verso 1 hasta el capítulo 24, versos 33. Muy bien. Y todo esto nosotros lo teníamos en el capítulo 1 cuando está la instrucción de Dios que habla acerca de la travesía que ellos iban a tener, que está en los primeros 9 versículos. Luego Dios se habla de la conquista, luego la distribución de la tierra y luego el servicio. Pero aquí es donde quiero que notemos algo. Pasar, poseer, repartir, son acciones de Dios que está ayudando al pueblo para que el pueblo pueda conquistar la tierra. La cuarta, que es servir, es la respuesta del pueblo para permanecer en la tierra. Esto es una clave que debemos entender para el día de hoy. Voy a volver a repetir. Pasar, porque recuerden, estaban al otro lado del Jordán. Poseer la tierra y repartirse en la tierra, esas son acciones de Dios, porque ellos jamás hubieran podido hacer esto sin Dios. Pero luego servir, y por ejemplo, allí en esa sección que va del capítulo 22 hasta el capítulo 24, nosotros recordamos, por ejemplo, Josué 24:15, Sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la respuesta por lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, nunca olvidemos eso. De hecho, cuando vamos a nuestra lección dice, son 4 secciones principales. No es que es lo único, podemos encontrar algunas otras cosas. Por ejemplo, hay otros autores, hay un autor muy conocido en el mundo adventista que es el doctor Richard Davidson. Y él dice que el libro de Josué le ha encontrado 2 grandes divisiones, que es conquistar la tierra, repartir la tierra. Así, 2 grandes divisiones y está bien, usted puede leer un comentario y encontrar también que hay otras aproximaciones, pero me parece que esta también es muy importante porque lleva esos aspectos teológicos que al final el libro quiere enseñarnos, y es la iniciativa de Dios, cómo Dios la realiza, pero la cooperación que requiere de nosotros los seres humanos. Y ahora, en esa dirección, pastor, hablando de las iniciativas de Dios, como se va a recordar hacia el final del libro que nos dice, y no faltó ninguna de las palabras de Jehová, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios está haciendo que sus promesas se cumplan, esas promesas hechas a los patriarcas. Y eso me lleva a una pregunta. Aquí se vio el cumplimiento de esas promesas porque el pueblo estuvo dispuesto a servir. Y de una vez me gustaría pasar a una aplicación porque nos va a servir a nosotros esto. ¿Cómo nosotros podemos aprender a llevar esta estructura en nuestra propia vida? En el sentido de reconocer las iniciativas de Dios, pero responder a esas iniciativas de Dios de tal manera que se puedan hacer realidad las promesas de Dios. Muy bien, yo creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué significaba para el pueblo de Israel llegar y tomar posesión de la tierra, cuando vemos todos los desafíos que habían, nos damos cuenta que ellos no pudieron hacerlo solos. Sí. No pudieron hacerlo en sus propias fuerzas. Tuvo que haber alguien, tuvo que haber algo que les impulsó a ellos, que les ayudó para realizar esa conquista. Y no es algo, al final es alguien, es Dios. Pero entonces, cuando nosotros somos conscientes en nuestra vida y no damos las cosas por sentado, es que muchas veces nosotros damos las cosas por sentado. Yo trabajé, yo gané esto, yo hice. Sí, pero ¿y si no tuviera respiración? ¿Cómo lo hubiera podido haber hecho? ¿Y si no tuviera salud? O sea, si no estuviera vivo. Y la pregunta es, ¿estar vivo es algo automático? Comenzando desde el origen de la concepción de la vida. ¿Es algo que sucede por accidente?
o quién está detrás de todo eso, quién me dio la salud, quién me dio la fuerza. Entonces, creo que muchas veces, hermano Gerson, no hay esa respuesta de gratitud hacia Dios porque pensamos que somos nosotros los que hemos logrado tal o cual cosa y que es nuestra fuerza, nuestra inventiva, nuestra capacidad, lo que sea. Pero olvidamos que hay tantos enemigos, hay tantos factores. Yo me quedé sorprendido, hace unos años atrás el mundo pasó por una pandemia terrible, lastimosamente muchas personas perecieron, pero me quedé sorprendido cuando leyendo por ahí algunos estudios científicos decía que eso era uno como de unos 600 virus que estaban como listos para salir a la superficie y yo decía, si 100 de esos se desataran simultáneamente, ¿qué sucedería con la humanidad? Entonces muchas veces nosotros pensamos, es que las cosas pueden ser casualidad o mi propio esfuerzo, pero no. Cuando comprendemos que hay desafíos, que estamos en una gran lucha, un gran conflicto, que si no fuera por la mano de Dios, no estaríamos acá. Eso cambia nuestra perspectiva y nos lleva a servir, a adorarle, a reconocerlo. Ojalá nosotros seamos del pueblo, de la gente que reconoce lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces, para finalizar brevemente con esto, pastor, ¿cómo entra aquí la palabra obediencia? Porque a veces podemos confundirnos y decir, bueno, sí, está bien, voy a reconocer a Dios, mi respuesta, yo hago algo, pero reconozco a Dios, pero puede ser que ese algo que estoy haciendo no sea la voluntad de Dios y todavía esté esperando que Dios lo bendiga. ¿Cómo entra el tema de la obediencia aquí? Recordemos que la fe siempre lleva a la obediencia. Obediencia para conquistar la tierra, pero también obediencia para permanecer en la tierra. Y creo que el pueblo de Israel falló en ambas. Falló muchas veces. Recordemos, desde el libro de Éxodo estamos estudiando y una vez estaban en la tierra, fallaban. Entonces la obediencia es una palabra clave. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. Él quiere que vivamos una vida diferente. Él nos ha dado un código, Él nos ha dado sus leyes, Él nos ha dado sus promesas, sus que son habilitaciones, sus mandatos que son habilitaciones, porque Él mismo nos da el poder para cumplirlo. Que sin eso no es posible para Dios operar los milagros que Él quiere operar en nuestra vida. La obediencia será siempre fundamental. Por eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Sí. Él le dijo a sus seguidores, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis 14:12, encontramos un grupo de seguidores de Jesús que guardan los mandamientos de Dios. La obediencia es fundamental para que Dios pueda operar a través de los milagros, a través de los hechos sobrenaturales y naturales que Él va dirigiendo para que nuestras vidas puedan llegar a ser lo que Él desea que sean. Amén. Así que ya lo sabemos, hay una respuesta que dar y la respuesta es ser obedientes a Dios, porque Él ya tomó la iniciativa. Queremos, pastor, que ore por nosotros justamente para que hoy podamos ver la mano de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida y podamos serle fieles a Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque reconocemos que primero tú obras, tú haces algo, que si no fuera por ti, no pudiéramos realizar lo que hemos hecho hasta hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien ha estado conduciendo los destinos de la historia de este mundo, pero sobre todo de nuestras vidas. Hoy, Señor, como respuesta de gratitud, queremos servirte, queremos seguirte, queremos amarte. Ayúdanos, Señor, para amarte y mostrar nuestro amor a través de la obediencia, no una obediencia a la fuerza, sino sabiendo que tú has hecho todo lo que pudiste haber hecho para que nosotros podamos ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.